Que hoy ya tenemos los fundamentos de la fe, parte 2. La semana pasada habíamos empezado con Romanos 10:14 y rápidamente vamos a revisar de qué trata Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, porque esa es la base de lo que es la evangelización, es la base de lo que nos va a mover, inquietar hacia la palabra. Entonces decimos, si, vamos a hacerlo al revés de lo que tú estás leyendo. Si alguien lo habla, alguien oye. O sea, si lo hablo, alguien está oyendo, alguien lo va a oír. Si lo oyen, entonces van a empezar a creer. Y si lo creen, y cuando creen, entonces es cuando realmente van a nombrarlo, van a invocar su nombre, van a buscar esa relación. Como decía, es como decir los pasos de cómo nos acercamos a esa relación. Primero por el oír, y eso es lo que nos confirma. El oír viene la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo que dice Romanos 10:17. Veamos entonces, primero, aquí estamos empezando con el verbo hablar. Si lo hablo, alguien lo va a oír. Son verbos de acción. El hablar involucra ¿qué? Palabra. ¿Qué es la palabra? Vivimos en un mundo que ha sido creado por la palabra de Dios, ¿cierto? En la Biblia vamos a ver dos tipos de palabra en el Nuevo Testamento, que lo hablan logos y rema. Son dos palabras griegas que los dos significan palabra. Antiguamente siempre ha venido enseñanzas de lo que logos es la palabra hablada y rema es la palabra revelada espiritualmente o internamente. Pero cuando comparamos, porque como digo, este es el griego que corresponde al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el que ha sido escrito en griego. Cuando comparamos en los evangelios, por ejemplo, cada vez que están hablando de las parábolas o las cosas que dice Jesús indistintamente, según los escritores de los evangelios, está utilizando ambas, sin necesariamente corresponder a la parte espiritual o revelación o a la palabra en acción que sale de la boca. Así que en realidad esa enseñanza de que uno es la palabra hablada y la otra es la palabra interna o espiritual no es cierto, porque comparando, como digo, de los evangelios, lo que dice Jesús. Luego Pedro mismo en su epístola de primera o segunda de Pedro y en diferentes áreas, aún cuando comparamos, si leemos una Biblia griega, escrita en griego del Antiguo Testamento, también indistintamente usan esta palabra, logos y rema. Pero ahora veamos, ¿qué nos dice en el Evangelio de Juan 1:1? Mili, por favor. ¿San Juan? Sí.
principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ok. La palabra verbo, que algunas traducciones lo tenemos en español, en el griego están usando logos. Entonces, tenemos la palabra logos, que es el verbo o la palabra, y tenemos la otra palabra que también nos es un poco conocida, que es el teos. ¿Y qué significa teos? Dios. ¿Ok? Ahora, en una traducción del griego, veamos qué nos dice. En un principio era logos. Y logos estaba con teos. Y teos era logos. Amén. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Lo siguieron en sus Biblias? Sí. Entonces nos está diciendo, logos y teos son uno solo. Al principio era logos porque teos habló y manifiesta, logos y teos están unidos y manifiesta con logos su poder para la creación. ¿Qué nos dice el verso 3, Nelly, del mismo Juan 1:3? Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Amén. Hablándolo en la versión original, que es el griego, nos dice entonces todo, como dice todas las cosas, o sea, todo, a través de Él. ¿De quién Él está hablando? De Cristo, de Logos, de Cristo. Todo a través de Él vino a existencia. Estamos usando, básicamente son sinónimos, pero cuando lo escuchamos de esta manera, al menos a mí, me impacta. Es diferente a como siempre lo he escuchado de la traducción normal en español. Pero si lo escuchamos a través de Él, o sea, a través de Jesús, todo vino a existencia. Y sin Él vino a existir ni una sola que tenga existencia. Esa es la traducción literal. ¿Qué nos está diciendo? Que a través de Él Se hizo todo. se hizo, pero a través de Él, no con Él, no saliendo de Él, sino a través de Él. Vino a existir cada cosa que existe hoy en día. Porque si no tenía que ser a través de Él, no existe. Sencillamente es así de fácil. Amén. Vayamos a Hebreos 1:3. ¿Y qué es lo que nos dice Hebreos 1:3? Sí. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Sigámoslo literalmente otra vez en cada uno de sus Biblias y veamos lo que dice en la traducción literal griega. Quien siendo el resplandor de su gloria y la exacta expresión de la sustancia de Él, sosteniendo todas las cosas, o sea, todo lo que existe, por la palabra, en este caso está usando rema, del poder a través de Él mismo. ¿Se acuerda cuando leímos antes que el poder a través de Él es que ha sido creado? Ok, esta vez está hablando del poder de su palabra. Por el poder de Él mismo es que todo está sostenido donde debe estar. Piensen en los planetas, están sostenidos en el espacio y no se mueven ni un milímetro, porque si no estaría afectando su órbita y podrían chocar. Todo se sostiene donde debe estar.
La cabeza se sostiene en alto en el lugar donde debe estar la cabeza, no en el brazo, ni en la mano, ni en los pies. Bueno, y después cuando seguimos, y también, habiendo purificado los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Amén. Eso está más cerca a la traducción, pero es de todas maneras que el poder que sale, que fluye de Él, a través de Él, y con la palabra, es que se hacen las cosas, existen. Amén. Y es cuando aplicamos la fe y en las oraciones creemos que Él nos escucha y creemos que estamos de acuerdo con su voluntad, porque nos dice toda oración que es contestada es porque está bajo la voluntad. ¿Cómo sabemos que si está bajo su voluntad? Por la palabra, por sus escrituras. Entonces, cuando nuestras oraciones van a ser escuchadas, van a ser contestadas, porque está todo de acuerdo a lo que nos dice la escritura, cuando empezamos a orar, creemos que ya contestó. Y es allí donde se actúa, se aplica ese poder y se ejecuta. Amén. Ok, perdón, mi garganta. En cualquier caso, Logos y Rema, entonces, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, da la idea de la acción y de poder. Que Jesús, usando el Logos o siendo el Logos, viene a ser el comunicador, porque Logos es la palabra, ¿verdad? Entonces Jesús es Logos, es el verbo, es la palabra, es el comunicador de parte de Dios. Es el que aparecía en teofanías, que son teofanías, la aparición de Dios en persona en el Antiguo Testamento. Es Jesús, porque Jesús es el que entraba en contacto con los profetas y con los patriarcas, comunicándole lo que debían hacer y la voluntad de Dios. Entonces Jesús es el comunicador. ¿Okay? Ay, Dios mío. New York. Okay. René ha ingresado, no sé si lo tienes aquí, ahí, a René. Oh, ya. René, ¿cómo estás? Ahí lo veo, pero todavía no contesta. ¿Aló, René? No sé, ahorita... ¿René? No, todavía no. Ok. Entonces, Jesús es ese comunicador y es el que nos dice que debemos creer en Él. Es el que nos dice que quiere que demos a conocer su palabra a todos, sin excepción. Desde hace muchos años han colocado alrededor del mundo telescopios gigantes y aparatos para captar frecuencias o señales de vida extraterrestre. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llaman esos aparatos? Telescopios. Son los telescopios, lo mismo que reciben las señales o voces, etc. Ok. Esos telescopios son grandes, ¿verdad? Hay diferentes puntos, se supone estratégicos alrededor de la Tierra. Jesús, cuando viene, nos habla y nos dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Entonces, Él nos presenta cómo acercarnos nosotros a Dios y ese reino lo ha traído a la tierra. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta gente que está tratando de encontrar esa conexión o esas señales fuera de este mundo? No va a encontrar nada. Dios se puede estar preguntando, ¿hay alguien que oiga? Jesús siempre, al final, no en todas, pero en algunas de sus parábolas terminaba diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Se acuerdan? Entonces preguntamos, ¿quiénes tienen oídos?
similar a lo que nos dice Isaías en el Antiguo Testamento 53:1. ¿Qué es lo que nos dice? ¿A quién le toca leer? Mili, por favor. Sí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué pasa? Porque todos los profetas estaban siendo perseguidos para matarlos. Y es lo que Isaías está hablando con Dios, que no creen lo que están hablando, y por eso se está escondiendo, se están escapando, digamos. No creen. Entonces, hoy en día no hay mucha diferencia en eso, porque cuando Ya. anunciamos el Evangelio, no todos creen tampoco. No. Vayamos a Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos 16:14. Nelly, por favor. Hechos 16:14. ¿Está bien? Nelly, Parece que no. no sé qué pasó. Nelly. Ah, no. Ahí. Sí. Ok. Pensé que lo había abierto, Claro. pero veo que no. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. No todos tienen oídos para oír, a menos que el Señor abra el entendimiento y corazón, tal cual como lo hizo con Lidia, lo que acaba de leer Nelly. Esta señora estaba deseosa de oír más. Había empezado a oír, y esto se muestra en la primera línea. Si lo hablo, alguien oye, ¿verdad? Y si lo oyen la palabra, entonces van a empezar a creer. Es aquí cuando Lidia, esta señora que estaba con el grupo de mujeres, oyó y dijo, yo quiero saber más. Y con ese deseo voluntario, porque ya hablamos la vez pasada sobre la voluntad personal, cuando tienes la voluntad de buscar a Dios, de acercarte, es cuando Él te abre ese camino, esa revelación, y te abre el entendimiento para que recibas más de Él, de su palabra. Ahora, amén. Vayamos al verso 13. ¿Qué es lo que nos dice, Lucho? Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Amén. Pablo y su compañía. Pablo estaba con Silas y con Timoteo en esa oportunidad de su segundo viaje. Y estaban predicando, estaban llevando el Evangelio, dando las buenas nuevas. Y dice que fue a la zona del río donde estaban las mujeres. Generalmente en el río las mujeres están lavando la ropa, pero aquí nos está hablando que era un día de reposo, era un día sábado. Entonces no estaban lavando, estaban tal vez sencillamente sentadas conversando, porque se supone que bajo la ley no podían hacer nada en el día de reposo. Sin embargo, Pablo les habla y ellas están escuchando, y de ahí es cuando nombra lo que hemos leído en el verso 14 sobre Lidia, el deseo de su corazón. Y demuestra la fe que viene por el oír. Vayamos al Evangelio de Mateo, hacia la izquierda, el primer libro de los Evangelios. Mateo 13:11. René, No, no está escuchando. Nelly, tú acabas de leer, ¿verdad? pero mire, ¿Quién ha leído? me toca a mí. Tú ya leíste. Ok. Mili, por favor. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Amén. Jesús les está explicando aquí a sus discípulos por qué
Él habla siempre en parábolas, porque aún para ellos no les es fácil entenderle. Y dice, pero ¿por qué lo haces? No, ¿por qué no puedes hablar sencillamente y directamente? Y es lo que él contesta, a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir con misterios del reino de los cielos? Sabemos el reino de los cielos es donde está Dios, y cuando Jesús viene a la tierra dice, Él está acercando a ese reino. ¿A qué se refiere? Que cuando Él está haciendo el sacrificio de la cruz, está reconciliando al humano con Dios, porque se habían separado, ¿se acuerdan? Que eso hablamos. Entonces el reino otra vez está acercando a la oportunidad de aquel humano que quiera recibirlo. Veamos lo del misterio. Vayamos a 1 Corintios 4:1. Nelly, por favor. Así que al Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Amén. ¿A qué se refiere aquí? Todo hombre que quiere ser seguidor de Cristo, toda persona que es considerada cristiana, debe venir a servirlo. ¿De qué manera? No queremos decir que todos van a ser pastores, todos van a trabajar en la iglesia, que todos van a tener un puesto llevando la palabra o evangelizando. No. Sencillamente se evangeliza en tu sitio de trabajo, en tu puesto de trabajo, cuando estás en el mercado. El hecho solamente de que tú estés cantando alguna alabanza y alguien te escucha al costado o que pasa por tu lado y te escucha, ya le va a llamar la atención. Y lo vas a poner a pensar, sea él o sea ella. Ha escuchado lo que estás hablando, ha escuchado tu alabanza y llama la atención el hecho solo que una persona está alabando a Dios, lo que no es común. Siempre va a llamar la atención, ¿verdad? Cuando estamos en el mercado y estamos alabando en voz alta, dando la palabra logos, nombramos cosas de Dios, nombramos cosas de agradecimiento, generalmente en las alabanzas vienen palabras así. La otra persona la vas a dejar pensando. Al principio de repente no le preste atención. Quién sabe, cuando llega a su casa le regresa esa idea, esa escena, y va a empezar a darle vueltas en su cabeza. ¡Wow! Esa persona se le veía diferente, se le veía con luz, se le veía gozosa, porque es lo normal, que muchas veces no nos damos cuenta, pero llevando el Espíritu Santo dentro de nosotros tenemos el fruto. ¿Y un fruto qué es? Muchas veces el fruto viene no por voluntad, el fruto viene como resultado de lo que uno tiene, de lo que tú haces, de lo que tú siembras y estás cosechando, pero tú no controlas los frutos que das, porque es el Espíritu Santo que hace brotar esos frutos. Amén. Entonces es una manera de evangelizar también, cuando tú estás, como te digo, en donde estés, si estás alabando o de repente, gracias Señor, solamente por decir una expresión así, ya alguien lo escuchó y dice, wow, esta persona es cristiana, o esta persona cómo lleva a Dios en su vida, o cosas así. Bueno, acabamos de leer que Corintios 4:1, ¿cierto? Entonces nos dice que todo hombre o todo humano que quiere seguir a Jesús debe ser servidor de Cristo, ya les expliqué de qué manera, y administrador de los misterios de Dios. Seguimos hablando sobre los misterios de Dios. Ya vimos que son los misterios del reino que se han acercado, los misterios de Dios. Dios está en su reino, obviamente. Vayamos a Colosenses 1, 26-27. ¿A quién le toca leer? Mucho. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que ha sido revelado, Que había estado oculto. que había estado oculto. ¿El 26 y 27 has leído? No.
después. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Ok. Entonces, está hablando otra vez del misterio. Ese misterio que desde el principio de principios ha estado oculto, porque aún en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, ellos no revelaban exactamente qué es lo que va a venir. Siempre estaba bajo la ley y la ley no nos daba una esperanza, una cosa del futuro de Dios, del reino de Dios. Entonces, esos misterios de Dios que los presenta de esa manera han estado ocultos por mucho tiempo, pero nos dice que ahora ya está siendo manifestado. ¿A quién? A sus Los santos. gentiles. ¿Quiénes son sus Los santos? gentiles. Son los gentiles, o sea, al resto del mundo. Porque los judíos todavía están con el velo, excepto de que sean los judíos mesiánicos, los que han aceptado a Cristo. Exacto. Pero, ¿quiénes son sus santos? Sus santos somos sus hijos. Sus discípulos. Los discípulos, sus hijos, los que los seguimos, los que estudiamos su palabra. Ellos estamos nosotros recibiendo esa revelación de ese misterio. El misterio nos dice en el verso 27 que es el dar a conocer las riquezas a los gentiles, que es Cristo en nosotros. Ese es el misterio. El misterio de Dios, los misterios del cielo, es que Cristo va a vivir en nosotros desde el momento que le abrimos las puertas de nuestro corazón. ¿Cómo puede, lógicamente, en la manera como el mundo se mueve, tangiblemente y a como los ojos ven, Materialmente. alguien vivir dentro de otra persona? No tiene sentido. Entonces, ese es el misterio de Dios, que Dios, siendo espíritu, porque nos dice la palabra Dios es espíritu entra en tu cuerpo. Tu cuerpo físico es el templo de Dios, como el tabernáculo antiguo, que levantaban las carpas, levantaban las estacas y envolvían todas las mantas para cargar con ellas a donde tenían que ir y establecer nuevamente el tabernáculo, extender otra vez las tiendas y etcétera, para que venga nuevamente la presencia de Dios en ese lugar. Pero nosotros ya no tenemos que hacer esa carga, ni enrollar ni desenrollar, ni empacar ni desempacar. Tenemos el cuerpo nuestro, que es ese tabernáculo, ese templo, que a donde vayamos el Espíritu va a estar dentro de nosotros, que se va a mover junto con nosotros. Amén. Y ese es el misterio, que Dios quiere, esa relación íntima, vivir dentro, poderte guiar desde adentro, no de afuera, poderte hablar en tu corazón, en tu mente, ser parte de ti. Ese es el deseo grande de Dios, compartir contigo un pedacito de ti y de Él, por el amor que tiene con nosotros. Amén. Amén. Entonces, vayamos a Colosenses 2:2. ¿Quién leyó? Lucho, tú leíste, ¿no? Sí. Mili, por favor. Perfectamente. Ajá. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Nos dice Pablo que debemos mantenernos unidos en amor. El amor de Dios que está en nosotros, o sea, unidos en su amor. ¿Para qué? Para poder alcanzar esas riquezas de su reino, esas riquezas del entendimiento, que no es fácil que entendamos, ni nunca vamos a llegar a la plenitud del entendimiento hasta que estemos con Él. Entonces, para que podamos alcanzar esas riquezas del entendimiento de Dios Padre y de Cristo, porque Dios Padre y Cristo son uno. Vayamos al verso 3, Nelly, por favor.
En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Mira la riqueza de ese conocimiento, la riqueza de la gloria de su reino, porque en ellos, Padre e Hijo, está la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento. Amén. Qué hermoso que siendo ellos esa fuente de todo esta sabiduría y conocimiento, quieran ser parte de ti y de mí. Amén. Wow. Vayamos al libro de Deuteronomio, el 5.º libro en el Antiguo Testamento. Y veamos qué es lo que se refiere a estos misterios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Los secretos, los misterios de lo que habíamos estado hablando, ¿se acuerdan? Estos misterios, estos secretos, entonces pertenecen a Dios. Pero desde el momento que están siendo revelados, ya no pertenecen a Dios, sino a sus hijos por generaciones. ¿Por qué por generaciones? Porque obviamente nosotros, aprendiéndolos, vamos a pasarlos a otras generaciones. Amén. Amén. Entonces, estemos conscientes que nuestra conversión, aquí llamamos la conversión el nacer de nuevo, ¿verdad? Que esta conversión es fruto de la intervención de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Lo entendemos? Así como fue intervención de Dios para cambiar, abrir el entendimiento de Lidia, cuando estaba escuchando a Pablo y a su compañía. Entonces es igual, es Dios obrando en nuestros corazones, nuestra capacidad de entender cuando nosotros le abrimos y lo pedimos. Entonces Él obrando es cuando vamos a recibir y vamos a ver esos frutos, que poco a poco vamos a ir avanzando, vamos a ir madurando, vamos a poder ir conociendo cada vez más a profundidad, con conceptos, no solamente intelectual, sino con experiencias y con ese acercamiento que nos da y quiere Dios vivir con nosotros. Amén. Amén. Oímos el Evangelio porque nos fue dado por gracia de Dios, el entendimiento. Y entonces lo oímos. La primera. Y Dios abre nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón. No en vano dijo el Señor, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Siempre es el Padre, Dios Padre, que va a traer al Hijo, al que quiere acercarse a Él. Y entonces, vayamos a 2 de Corintios, ya para terminar, y esto vamos a dejarlo pendiente. ¿A quién le toca leer? ¿Mili? Amén. Ok. 2 de Corintios 4:13. Y veamos qué es lo que nos dice. Conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Amén. Cuando creemos, hablamos. Amén. Pero nos habla al principio del verso que todos tenemos un espíritu. ¿Qué espíritu es ese? De fe. Espíritu de fe. Espíritu de fe. Él nos da, Dios es el Dios de los espíritus. Dios nos da el espíritu de fe a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que la fe es un espíritu. Amén. Y esto lo vamos a discutir la próxima semana. ¿Ok? ¿Comentarios?
Eso es lo que hace que Dios abra nuestro corazón para que nos acerquemos a Él.